¿O ya están cansados? Or are you tired? ¿No? Apocalipsis capítulo 2, Revelations 2. ¿verdad? Diga conmigo, la iglesia de Éfeso. The church of Ephesus. Diga, la iglesia de Éfeso. The church of Ephesus. Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 en adelante vamos a estar Revelations hablando. 2, 1 onward. La ciudad de Éfeso data de sus comienzos de una época del año 356 a.C. Esta ciudad vino a ser una de las capital de la provincia de Roma en Asia. This city was one of the capitals of a province of Rome. Esta capital era bien famosa. This capital was popular and famous. Era famosa porque ahí estaba el templo de la diosa Artemisa. It was one of the goddesses of Artemis. Era una ciudad donde la magia era algo común. It was a city where magic was considered a normal thing. Habían cosas que la gente hacía, There were things that people would do. sacrificaban a diferentes altares. They would sacrifice to different altars. Pablo se tuvo que enfrentar al libro de Éfesos. Paul had to defend himself in Ephesus. Habían muchas personas con las que Pablo tuvo encuentros en Éfeso. There were many people in which Paul had an Una de encounter esas with. personas fue Apolo. One of those people was Apollo. Otra persona fue Aquila. Another one was Achilles. Otra persona fue Priscila. Another one was Priscilla. Otra persona fue Timoteo, Another one was Timothy. quien escribió una carta del Nuevo Testamento. That wrote a book of the New Otra Testament. persona fue Erasto. Another one was Erastus. Otra persona fue Trófico. Another one was Trophius. También está Tiquito. También está Onesíforo. Y también está Esebas. ¿Verdad? Pensando en nombres. Many different people. Muchos hombres que encontró Pablo en Éfeso, Many men that Paul encountered que vinieron in a Ephesus ser discípulos de Pablo. that became to become his disciples. Era un lugar bastante corrompido. It was a corrupt place. Era un lugar donde había mucha idolatría. It was a place where there was a lot of idolatry, Incluso había un hombre que se llamaba Demetrio, including there was a man named Demetrius. que eso no lo busque, está en Hechos 19:24. You don't need to look for that. Demetrio era un constructor de estatuas. It was a man that constructed Él se había statues. dedicado a hacer muchas estatuas. He would create different statues. Entonces él construía las estatuas para la diosa Artemisa. And he would create statues for the other goddesses. Era la diosa para los griegos He was one of the goddesses of the Greeks. y para los romanos era la diosa Diana. And for another goddess of the Romans. Una mujer que tenía muchos pechos, A woman that had lots of breasts. que la habían construido una estatua. That they had constructed a statue for Presumían her. que era la hija de Zeus. They assumed that she was the Tenía daughter of templos Zeus. enormes. They had huge temples for her. Habría inmoralidad sexual, se practicaba dentro y a los alrededores del There templo. was sexual immorality both inside and out El of the pecado temple. estaba a la luz del día. Sin was at La broad daylight. gente había hecho grandes estadios, People would make big stadiums, grandes lugares big places para poder cantarle a la diosa de los Efesos. to sing to the goddess of Ephesus. En medio de esa ciudad In the middle of that city, tan corrompida, so corrupt, se establece la primera iglesia is the first church de las 7 iglesias del libro del of the Apocalipsis. 7 churches of Revelations. Por eso cuando el apóstol Juan That's why when Apostle Juan está en la isla de Pasmo, was in the island by himself, Dios le ordena God ordered him, y le dice a través de un ángel, and he says against escribe, escribe write lo que se te va a dictar. what we're going to dictate to you. Que dice allí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, And it says write to the angel of Ephesus, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, the words of him who holds the 7 stars in his right hand, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro de esto. who walks among the 7 golden lampstands. Eran las instrucciones de Dios para Juan. It was the instructions of John. ¿Qué dice en el versículo 2? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo I know your works, your toil, and your y patient paciencia, endurance, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son.
and how you cannot bear with those y los who are has evil, hallado mentirosos. but have tested them who call themselves Dios le está diciendo, yo conozco la iglesia de Éfeso. and are not. Ustedes trabajan fuerte. You work hard. Ustedes hacen muchas vigilias. You do. Ustedes hacen muchos ayunos. Ustedes evangelizan. You evangelize. Ustedes dan de comer a los You pobres. give others food. Ustedes ayudan a las viudas. You help the homeless. Ustedes hacen eso. You help different people. Ustedes trabajan por las almas. You work for the souls. El Señor se lo reconoce. The God recognizes Incluso ustedes that, including you. han probado a muchos porque había en ese tiempo mucha gente que quería ser popular como los apóstoles eran populares. There were many people that wanted to be popular like the apostles. Todo el mundo conocía de un Pedro. Many people knew about Peter. Todo el mundo sabía acerca de un Tomás. Many knew about Thomas. Todo el mundo sabía de Pablo. Many knew about Todo el mundo sabía de Bernabé. Many knew about Barnabas. Sus nombres habían sido famosos. Their names have been Sus made nombres famous. eran populares en Their las names esferas were popular políticas de in the Roma. political Eran warfare. populares en las esferas religiosas They de were los popular judíos. in the religious Eran context. populares en diferentes ciudades de Grecia They were popular in different Greek cities. por lo que ellos tenían, el For what they Espíritu had in the Santo, Holy Spirit, la palabra de Dios, the word of la God, palabra de Jesús. The word of Christ. Entonces, mucha gente mentirosa Many people that were liars se quiso subir al barco de ellos wanted to be in their boat. y llegaban a las iglesias. And they would go to church. Yo también estuve con Jesús. I was also with Christ. Yo también fui apóstol I de was Jesús. also an apostle. ¿Me entiende? You understand? Muchos venían mintiendo. Many would come lying. Por eso dice que muchos fueron probados That's why many were tested. y decían que eran apóstoles y And fueron they said that they were encontrados que apostles, but they were found false. fueron hallados unos mentirosos. No me extrañaría I wouldn't be que si en el surprised tiempo de los Efesos if in that time ya tenían el problema they already had the de problem gente que se estaba infiltrando en la iglesia, of people that de were falsos infiltrating the church, maestros, of false teachers, falsos predicadores, false preachers, falsos pastores, false pastors, falsos apóstoles, false apostles, falsos evangelistas. false evangelists. Pero la iglesia de Éfeso no eran ningunos tontos. But the Ya church conmigo, of no eran Ephesus tontos. weren't just ignorant Eran people. vivos. They were alive. Sus espíritus fueron probados. Their spirits were tested. Sus espíritus fueron probados. Their spirits were tested. Lo más fácil que hay es probar el corazón de un ministro. Es lo más sencillo que The hay. simplest thing is to test Muchas the heart of a personas minister. anhelan el liderazgo, Many people want to be in leadership, pero muchas veces no quieren ser probados. but they don't want to be tested. No sé si me entiende. Do you understand? Hay personas que son líderes. There are people that are leaders. Facilítele $1,000. You might give them Y $2,000. si los ojos le brillan, And if their eyes shine, usted lo está probando. you're testing him. ¿Me entiende? Muchos quieren ser líderes, pero no se quieren enlodar sus manos. Many want to be leaders. Muchos They don't quieren want ser to be líderes, pero no quieren sacrificar tiempo con su Many gente. want to be leaders, but they don't want to give up their time. No sé si me entiende. Do you understand? Muchos pueden ser probados y pueden ser hallados mentirosos. Many can be tested and found false. Esa iglesia era viva That church was alive en esa área. in that time. No se tragaban el cuento de cualquier predicador. They weren't just going to swallow No whatever eran story. ningunos tontos que They decían weren't amén a ignorant people todo. that would just say amen. Era una iglesia despierta. They were an awoke Diga church. conmigo amén. Amen. En el versículo 3 dice, In verse 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, I know you are enduring y has patiently trabajado arduamente and bearing up for my name's sake, por amor de mi nombre. and you have not grown Se lo weary. vuelve a reconocer. Ustedes, hermanos de Éfeso, That it's they are being ustedes no son recognized. haraganes, They're saying you're not lazy. ustedes son You trabajadores, are hardworking people. ustedes son pacientes, You are patient. ustedes han sufrido, You have suffered. los han matado por causa del nombre de You have been Jesús. killed for the name of Los Christ. han metido presos por causa del nombre de Jesús. Los han difamado por causa del nombre de Jesús. Los han perseguido por causa del nombre de Jesús. El Señor se lo reconoce. The Lord recognized it. Y luego que sigue diciendo, y no has desmayado. And you have not grown weary. Ustedes son cuerudos. Ustedes aguantan. You Ustedes strong. permanecen. You permanence.
Eso es lo que el Señor les está reconociendo a la iglesia God de recognized Éfeso. their endurance. Eso es lo que el Señor les está reconociendo. That's what he's telling Pero en them. el versículo 4, But in verse 4 he says, vamos a ver, léalo conmigo, versículo 4. Pero tengo contra ti. Diga conmigo, pero, but, no todo está bien. Diga conmigo, no todo está bien. Parece I una iglesia perfecta. have this against Parece una you. iglesia buena. It might have, Parece una iglesia que tiene la sana doctrina. Parece una iglesia que existe evangelizando. Pero, diga conmigo, pero, tengo contra ti. I have this against Y you. esta es mi queja. ¿Qué This is my dice? complaint. Que haga. That you have abandoned the love you had at Oh, mire eso. Que has dejado Tu primer amor. tu primer first. They amor. left their first love. Así, a corazón limpio. Levante la mano. ¿Quién se ha enamorado alguna vez en su vida? A ver, Amén. levante la mano. Ah. Y William, ¿y por qué se va hasta aquí, William? Y no- Si usted se ha enamorado, usted sabe cuando uno está enamorado, If you've been in love before, you que know no sentís el tiempo, You don't feel que no time. sentís ni hambre, You don't que feel lo único que time. sentís es mariposas en el The only estómago. thing you feel is little Y ahí butterflies. viene, y la voy a ver, y te puede estar mojando y mojando y mojando, no importa. Es que yo la miro y It ah, doesn't matter. That's siento where you aquello feel- en mí. you feel comfort. No sé si me entiende. Así como siente el hermano John. ¿Verdad? O sea, así, aquella alegría, aquel corazón rebosante. Amen. Y aquella hermana cuando mira aquel buen mozo. ¿Me entiende? En sus tiempos, ya usted, ¿verdad? En esos tiempos cuando usted lo miraba, decía, wow, ahí viene, me va a hablar, no sé qué me va a decir. Y aquellos nervios, aquella sudadera de mano, y aquello que como que la ropa como que no te queda bien, que te la vuelves y te la vuelves a poner bien. ¿Por qué? Porque estás ¿qué? Enamorado. Y te dice una burrada y tú, ay, qué lindo. Pero en realidad fue una burrada. ¿Me entiendes? No sé si me entiendes. Todo lo que hace esa persona, aunque sea defectuoso, te parece perfecto. Everything that person may do ¿Por qué? seems perfect to Porque you. estás... Why? Enamorado. Because you're in love. La iglesia de Éfeso The church of Ephesus estaba comprometida con Dios, was pero no estaba enamorado but de they él. were not in love with him. La iglesia de Éfeso The church of estaba Ephesus. haciendo la voluntad de Dios en sus fuerzas. They were doing their work for En las God, fuerzas out of humanas. their own strength, their human strength. Estaban sirviendo, They were serving, pero con la fuerza humana. but with their human Se habían strength, alejado del amor de Cristo. they had left the El love primer for amor, Christ, the first la love, pasión que the tenían al passion for principio, Christ that they la had, pasión the por passion evangelizar, to la pasión evangelize, por predicar, the passion la to pasión preach, por the orar, passion to la pasión pray, por the ayunar. passion to Ya fast. Efeso no la tenía. The church of Ephesus Se había lost vuelto it. una iglesia And fría, a church that pero was holy, trabajaba but they would frío work. y guardando la sana doctrina, pero secos. Adoraban y no recibían el Espíritu Santo. Estaban secos, no tenían qué. They El did primer not have their amor. first love. El primer amor. Their first love. Volviendo al primer amor. Returning to Todo your está first bien love. con ustedes, les dijo el Señor. Pero Everything una is cosa good le with you, falta. God said, but one thing you are missing Es que vuelvan a su is that you primer. return to your first love. Volver a su primer. Return to your first love. De eso se trata. That's what it means. Nuestro primer amor tiene que ser Jesús. Our first love Ya needs conmigo, to be Dios. Christ. God. Dios. God. Dios tiene que ser mi primer amor. God needs to be my first love. Si tú aprendes a amar a Dios, If you learn to love te vas a God, aprender a amar a ti you're mismo. going to learn to love Te yourself. enseñaron mal si te dijeron, ámate a ti mismo If primero. they showed you wrong, if they No, said to love primero yourself, amas no. a Dios. You need to love Primero God amas a first. Jesús. You need to love Te Christ amas tú first. mismo You para love que puedas yourself amar a so that otros. you can love No sé si me others. entiende. Amén. ¿Ah? Así es. That's how it is. De eso se trata. That's what it's about. Y esta iglesia se había This church descuidado. had forgotten Estaban their muy first love. ocupados They were too trabajando. busy working. Querían extenderse They en wanted to Éfeso. just overextend Estaban luchando themselves. contra la They doctrina wanted de to los fight griegos de la against- diosa against Artemisa. the Estaban other luchando y false peleando doctrines. contra esos altares, They contra wanted to esos fight against demonios, the contra fake esa idolatría. altars, Pero against se habían demons, against descuidado idolatry. de But they amar had a Cristo, forgotten their de first servir a love. Cristo To con el serve corazón, Christ, con la with their pasión, heart, con with el their deseo, passion, with con la their entrega. determination, with their lives. Se habían olvidado. They had forgotten. ¿Me entiende? Amén. Había ese problema en la iglesia.
We had that church in the Y problem eso of the pasa en church. muchas iglesias, And pastor. that Sí happens pasa. in different churches. Hay muchas iglesias que pasan. It happens all Y las the time. iglesias más grandes son las iglesias que tienen el peligro de corromperse más fácilmente. And the biggest churches are the ones that are most in Porque danger. allá el pueblo, los servidores no hacen falta porque tenemos 1000 de acá, 1000 de allá, 1000 de Because acá. they have a lot of people. No sé si me entiende. Perder el primer amor es un riesgo. Losing your first love is a risk. Cuando usted se dé cuenta que está viniendo a la iglesia por monotonía, When you realize that you're cuando coming to usted se church dé out of cuenta que duty, está frío y que no recibe a Dios, que no recibe nada, que no tiene alegría, que no tiene gozo, que le da igual si viene o no viene, que no le importa, como que nada, déjeme decirte let que me está tell así. you that you are El primer amor. without your first love. Y eso te lo va a reclamar Dios. And God is going to tell you that. Y eso te lo va a confrontar el And Señor. God is going to confront you with that. Porque eso es lo que está diciendo. Because that's what Sus he's obras saying. están buenas. Your Su deeds servicio are está good. bueno. Your works are Pero good. no te siento. But I don't feel you. No te siento. I don't recognize you. Eso es lo que el Señor le dice a esta That's what iglesia. God is saying to them. Y luego que sigue diciendo en el versículo 5. Verse 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Remember therefore from where you have fallen. Y arrepiéntete. A ver. Repent. Recuérdate a dónde has caído. Remember where you have fallen from. Recuérdate cuál es tu pecado que tú Remember your permites sin. que ya no me ames como me amabas antes. The sin that is. Recuérdate por qué me traicionaste. Remember why you Recuérdate weren't por qué me olvidaste. Remember why you forgot. Recuérdate por qué yo ya no soy tu primer Remember amor. why I'm Ya no tú longer estás your first love. coqueteando con otros amores. You are playing with other ¿Por qué dogs. me dejaste a mí? Why did you leave me? No sé si me entiende. Mucha gente que dejó el primer amor que era Cristo Many people that se fue a forgot their first coquetear love, con otros amores. they forgot because they Se went fue to a fall in love with coquetear other con el things, mundo. with the world, Se fue a coquetear con, to entre be in comillas, love la with vida food, buena. with good things, Se fue a coquetear con sus adicciones, with con addictions, mujeres, con with vicios, women, with con cosas, drugs, con with things brujería. that was ¿Por of qué? the world, Y dejaron su primer and they amor. forgot their first love. El problema de Israel siempre fue en todo el Antiguo The Testamento problem of Israel was que siempre constantly dejaban a Dios. that they would constantly Siempre forget le God. daban la espalda. They would give him their Siempre back. lo They traicionaban. would forget Siempre him. lo They would desobedecían. disobey him. Y Dios me los castigaba. And God would Y lo punish vivía them. castigando. And he would Y continue le seguía punishing dando them. And castigo. over and Y over más he y más punished them. castigo. And more punishment. Necios si no entendían. And they just wouldn't understand. ¿Por qué? Why? Porque eran unos traicioneros. Because they were treasonous. ¿Me entiende? Así es Dios. That's how God works. Y lo dice Dios todavía, vuelvan al primer amor. God says, return to your first love. Vuelvan conmigo. Return with Y eso es to algo. me. Y dice que arrepiéntete. Diga And he conmigo, says, repent. arrepiéntete. Repent. Yo que usted subraye eso en su Biblia. That's a critical Arrepiéntete. word. Repent. Y haz las primeras obras. And do the works you did at Pues si first. no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero del lugar. If not, I will come to you and remove your Si lampstand no from its te hubieras place. arrepentido. Unless you repent. Yo te voy a remover. I will remove you. Me voy a alejar de tu vida. I'm going to leave you. Asústate el día que Dios se aleje de ti. Can you imagine that? Es peligroso. It is a dangerous La thing. iglesia de Éfeso The church of Ephesus era una iglesia de buenas obras. was a church that Era una did good iglesia works. trabajadora. They worked hard. Era una iglesia paciente. A patient. Era una iglesia firme en sus They were convicciones. firm. Era una iglesia que discernía. They discerned. Era una iglesia comprometida. They were Era una iglesia que compromised with God. sufría. They suffered. Era una iglesia que trabajaba. They worked hard. Era una iglesia que no había desmayado. They didn't just fall, Pero era una iglesia que ya no amaba. but they no longer loved God. Era un problema. It was a problem. Ya no amaba. They didn't have love. Ya todo lo hacía They robóticamente. did it robotically out Tenemos que hacer el servicio porque lo que tenemos que hacer. of duty and not love. Y eso Dios se lo reclamó And God was a la iglesia de confronting Éfeso. them with that. Eso pasa muchas veces That happens different times. cuando nosotros nos descuidamos. When we forget God, when we stop taking care of ourselves, Dios les recordó ese error God reminds us of that y le mistake. dijo arreglen ese problema. And He tells us to fix that problem, Vuelvan conmigo. to return to me, Ámenme. love me, Vuelvan a hacer sus obras, pero ámenme. do your works, but love me Hay un first. texto sagrado en el Nuevo Testamento que dice que todo lo que hagáis para el Señor, There is a new todo lo que a tú verse that haces, says hacerlo everything that como you para do el for Señor. God, do it Porque as if you tú were le doing it for amas. God, because you love God. Todo.
Everything. Todo. Everything. Incluso usted trabaja, Even at your work, usted lave su ropa you wash your y ya clothes. se arregla su carro. You fix your Y que usted lo está car. haciendo como para Dios, Is that you're doing it for con God, ganas, with desire, con deseo, with want, con pasión with passion para el Señor. for God. Vamos a ver, ¿qué dice el versículo 6? What does verse 6 say? A ver si usted lee conmigo. ¿Qué dice el versículo 6? Verse Pero 6. tienes esto, Yet que, this you have. que aborreces las obras de los You hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Ahora Dios, después que ya les dio una media regañada, After God kind of spoke to them about Dios le vuelve y le dice, God comes back and says, me alegro por esto, por ustedes. but I'm also thankful for this. Ustedes aborrecen a los You nicolaitas. abhor this which I do also. Yo también los aborrezco. I also abhor it. Los nicolaitas eran una secta The Nicolaites were a sect de miembros, of members. eran unas sectas que mezclaban el evangelio They were a group that would mix con ciertas prácticas The a word of God sacrificios de otros with ídolos. certain practices to other idols. Seguían las enseñanzas de Balaán. They would follow the works of Balaam. Eran personas They were people que se hacían pasar por cristianos, that would pass as Christians, pero que al mismo tiempo sacrificaban a los but ídolos they also sacrificed their idols. y le daban de comer a los ídolos. And they would feed their idols. En India, por ejemplo, In India, for example, hay más de 10.000 religiones there are more than 10,000 religions. y día a día nacen otras And religiones each and every day there's a new y se están religion. dividiendo y dividiendo. And they're dividing themselves. No solo es el hinduismo, Not no just solo the el Hinduism, brahmismo, not only son cientos y miles y they miles y have miles de hundreds and religiones. thousands of religions. Entonces los nicolaitas en ese The tiempo Nicolaites in that time, era una secta. they were a sect. Ellos practicaban el sincretismo religioso. They would practice different ¿Y religious qué, diga things. conmigo, qué es el sincretismo, pastor? What is this? Es la mezcla It's the mix de doctrinas of doctrines entre lo satánico between the Satan y lo santo. and the saint. No se mezcla lo You satánico don't mix con what lo is from the santo. devil, No se what is of mezcla las God. culturas orientales con lo santo, con lo divino, porque no tiene relación la luz con las tinieblas. No sé si me entienden. Por eso la iglesia es amenazada. That's why the church is Como que hombres de Dios pactando con el diablo How is para it que that el a diablo man les of dé God poder. can pact with the devil to get power? Eso no es así. That is not of No God. podemos mezclarlo We eso. cannot mix those things in the church. ¿Cómo que va a haber un pastor practicando yoga y creyendo que eso es bueno? How is it Eso es that a pastor sincretismo religioso. practice different things like yoga? Eso es sincretismo, mezclando. No, que la paz, que ¿qué es eso? Eso no es así. It's not of God. Eso no es del Espíritu Santo. It's not of the Holy Spirit. Los nicolaitas dijeron, nosotros somos hermanos también aquí. The Nicolaites said we're also brothers. Pero algunos de ellos sacrificaban, vamos a sacrificar los bananos, vamos a sacrificar la fruta, vamos a sacrificar esto, a los ídolos, a la diosa Artemisa, a los dioses aquí y allá, Júpiter, vamos a sacrificar. Y después le decían a los cristianos, And then they would say a to los the neófitos, Christians, a los que estaban nuevos en la congregación, those that were new in ¿quiere the banano? congregation, Tómalo banano. Ese banano ya fue sacrificado. to feed them with the different A things un that they ídolo. gave to the idols. Y le daban de comer de esos bananos y de esa carne a los cristianos. And they would feed different Christians. Cuidado con relacionarse con los nicolaitas, Careful with who you are in porque relationship están with. corrompiendo el evangelio. Because different people will Eso no es así. the word of God. Nunca se mezcla You lo cannot satánico con what lo is santo, satanic with porque what is Dios sinful. es Because santo God is holy. y no hay ninguna convivencia con las tinieblas, Nothing con that el can be diablo. compared with the devil. ¿Me entiende? No hay Nothing of ninguna God. convivencia. Por eso es así. Esa era la obra de los nicolaitas. That was the Los work of the Nicolaitas. Nicolaites. Por eso en estos tiempos la iglesia de Cristo That's why in this time está the en una church of línea Christ delgada is in a thin y line. está amenazada And we're por constantly diferentes threatened doctrinas by different doctrines que aparentemente son buenas that apparently are good. y que detrás hay un trasfondo y algo And subliminal that it seems pretty y in the música background, y sonidos and extraños en el music altar and different sounds y ciertas prácticas and extrañas. certain weird practices. No, que es certain para practices. atraer la atención del No, pueblo. it's to bring the attention here. No, señores. No.
No podemos traer You can't just bring cosas que el mundo usa things that the world y uses mezclarlas con lo santo, and mix it with the con lo holy, divino, with the divine, con lo puro, with what is con lo de pure, Dios. with what is of Por God. eso el Señor le decía, This is why God would say, yo les aplaudo a ustedes, señores de I Éfeso, applaud you, Ephesus, porque aborrecen eso. because you abhor Yo this. también aborrezco las obras de los nicolaitas. No se contaminen. Don't be contaminated. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Porque hoy también hay mucha gente engañada. Because today there are many people that are also. Por allá hay una religión Over there, there's a religion del Padre Sufrir, un ejemplo, que es muy popular. Va, que tú compras that you buy. ¿qué vamos, ayúdeme. El jabón ungido, el aceite ungido, la rosa ungida, You buy different el things calzoncillo that de Moisés are ungido, considered holy. la tanga de Dalila ungida. O sea, todas las cosas están ungidas. You buy different things that are considered holy. ¿Ah? ¿Sí? Y la gente con una necesidad de que quieren su milagro, llaman y dicen al 1-800, ya yo necesito eso, porque yo necesito, porque te dicen que eso hace milagro. Because they believe in it. A ver, véndeme un poquito de la tierra de Tell me Israel. a little bit of ¿Qué es Israel. eso? What is this? Hay mucho fetichismo en la iglesia. There's a lot of falseness. Mucho fetichismo. Hay una sola verdad. There's only one truth. Y esa verdad no se vende. And that truth is not La sold. verdad de Jesús, The truth of Jesus su Christ, palabra, His word, el Espíritu Santo, the Holy Spirit. es el que te puede God is the salvar, one that will es save el que you. te aclara That is toda the one that will evidencia. clear the evidence for you. ¿Me entiende? No es un paso 1 más 2, no. It's not just one or two. No podemos things. caer en sincretismo You religioso. can't just fall into something religious. ¿Sabes qué más es sincretismo religioso? Do you know what that means? Misticismo cristiano. Different mystic things Que tengo que tener la Biblia abierta en tal salmo that I porque have ahí. to have the Bible Eso es misticismo. page because it's holy. That is false. Eso no es así. That is not of God. Eso no es así. That is not true. El libro es santo. The book is La holy. palabra de Dios es The santo. word of God is holy. La palabra se tiene que escribir en las tablas de tu corazón. ¿De qué te sirve que tenga uno la mejor Biblia en tu casa, What does it abierta matter that you en have el the Salmo best 91 Bible y to con Psalm semejante 91? But your pecado? life is in sin. No baja. It doesn't matter. It No sé si doesn't me mean entiende. anything. Entonces no se puede. Amen. O en el carro, la calcamonillona grande. Or in your car. Cristo different te things that you ama, have sí. of Christ Y en la luz loves del you. semáforo te sacan el dedo And y at the abres la light, puerta y ¿cómo es somebody eso says que something, and Y you el just psycho respond with dice, an attitude. soy cristiano. And yet you say you're Christian. No sé si me entiende. Do you understand? Hay problemas. There are problems. Hay problemas. Problems. Por eso mucha gente That's why many people vive en las doctrinas mezcladas live in mixed doctrines. y no saben lo que están And they don't haciendo. know what they're doing. No saben lo que están They diciendo. don't know what they're saying. Muchos hablan de lo que no conocen. Many people talk about what they don't know. Hablan de lo que no viven. Talk what they don't live. Enseñan cosas que no son. Teach what things that aren't. Por eso los efesios fueron cuidadosos That's why the Ephesians were cautious. y no se dejaban engañar de la And gente. they wouldn't just allow themselves to be Tenían la tricked. pelea contra los nicolaitas. They had different fights with the Nicolaites. Y en el versículo 7 que dice, And in verse 7 it says, y el que tiene oído, He who has ya an conmigo el que ear, tiene oído. he who has an ear, Me imagino que este texto no aplica a los que no tienen oídos. Si no tiene, no, pues si nació sin oído, yo no sé. Pero ¿cómo dice aquí? El he que who has tiene an ear, oídos, let him hear oiga lo que el Espíritu dice a las what the iglesias. Spirit says to the Ya conmigo el churches. que venciere. To Al the que one who conquers. venciere. O sea, al que es To the one cobarde. who conquers. ¿Ah? No, al que retrocede. Al que es tímido. Al que dice que no se puede. Al que dice ya me di por vencido. No dice al que. Al The one who que. conquers. ¿Le daré de qué? I will grant to eat De comer del árbol de la vida. the tree of life, Ojo, en el jardín del Edén which is in the paradise of habían God. dos árboles. ¿Cuál era? Uno, el árbol de la ciencia del bien In the Garden of y Eden, del there were mal. two trees. Y el árbol de la vida, The del cual tree of comió life Eva. and the tree of science. ¿Ah? Del mal. Sí, el conocimiento. And we, Por eso el hombre conoció la maldad y got to conoció know el evil bien.
and got to know good. Pero había un árbol But there was a tree que era el árbol de la vida, that was the tree of life, el árbol de la eternidad. the tree of eternity. Por eso dice el Señor, al que venciere, This is why God says, te daré el fruto eterno, cuyo fruto cuando lo pruebes no vas a morir nunca, vas a tener una existencia total y eterna, pero solamente es al que venciere. Por eso dice el libro del Apocalipsis, retén lo que tienes, que nadie robe tu corona, nobody will rob your blessing, your crown. que nadie la robe. That don't let anybody rob Esto your es al que crown. venza, ya con mamá, no, This esto is es al to que he that venza. conquers. Este es al que venza. To he that Pero conquers. vencer a qué? To conquers what? ¿A vencer a qué? Conquers what? Vencer el pecado. To conquer sin. Vencer mi carne. To conquer your Vencer mis flesh. argumentos. To conquer your Vencer las arguments. To conquer tentaciones. your temptation. Vencer. To conquer. Vencer. Conquer. Vencer al diablo. To conquer the Vencer devil. los demonios. To conquer the demons. Vencer las To acusaciones. conquer the Vencer la accusations. crítica. To conquer the Vencer la criticism. pobreza. To conquer Vencer la poverty. miseria. To conquer misery. Vencer la avaricia. To conquer Vencer la envidia. falseness. Vencer todo lo To que conquer tiene que te anything debilita. that will Venciendo. weaken you. Venciendo that is not todo. of God. Venciendo el pecado. To conquer sin. Venciendo la mentira. To conquer lies. Venciendo el orgullo. To conquer pride. Cuando tú te encuentras con una capa, así When como you esos find superhéroes, yourself esos superhéroes que le ponen esa capa como los Like Superman, with a usted cap, sabe, like superheroes. Batman y todos ellos usan una gran capa, ¿no? like Batman. Si tú te sientes así como un cristiano que If you siempre feel está like that, like a Christian venciendo, who's constantly venciendo, conquering, venciendo, te va a dar de comer del qué. then you're going to get to eat of the tree. O of dice life. que ya te dio, Or does he say te that dará, he o gave dice you? que te dará. He says he's going Dice, to yo feed diga you. conmigo, yo quiero del árbol de la vida. Say you want the tree of Yo life. quiero del árbol más Say, I antiguo, want the tree of life. del árbol que estaba en el jardín del The tree Edén. that was in the garden Yo of quiero de Eden. ese I fruto. want of that Mi fruit. alma no va a ir al My infierno. soul is not going to hell. No, pero usted tiene que creerlo, Diego. You Mi have alma to no va a ir al believe that infierno. your soul is not going to hell. Yo quiero el fruto eterno. That you want eternal Pero fruit. tienes que vencer, diga, hermanos, But you tienes have que to vencer. conquer. Tienes que You have to vencer. conquer. No se tiene que dar por vencido. You cannot just give No up. puede decir no puedo. You can't say you Yo can't. tengo que poder. You have to be able to. Pelee. You have to fight. Así como los gladiadores romanos Like the peleaban en la Roman arena. gladiators would fight to the death. Peleaban por su vida. They would fight for their Si ellos lives. eran vencidos, If they gave sabían up, que se morían. they knew that they No were tenían dead. segundas They had no oportunidades. second opportunity. Solo tenían They una only had oportunidad. one. Y era matarlos And o that que los was to mataran. conquer or be conquered. Así debe ser la vida de un That's the cristiano. way of life of a Así te Christian sientes being. que sentir en el reino de Dios. Como en una arena peleando. You have to feel like you're in an arena fighting. Y eso es lo que el Señor quería ver con la iglesia de los Éfesos. And that's what God wanted to see with the church of Ephesus. Eso es lo que Dios quería ver con su pueblo. That's what God wanted to see with his people. Ustedes también You too. arreglen ese problema que tienen conmigo. Fix whatever problem you have with God. No se olviden de mí. Don't forget Yo God. soy primero para ustedes. God comes first. Dejen de ir a las calles sin mí. Stop going into the Tómenme streets en without his cuenta en sus presence. vigilias. Find him in your Tómenme en holy cuenta place. en su predicación. Find him in the preaching. Tómenme en cuenta en sus ofrendas. Find him in your Tómenme en offerings. cuenta en su mesa. Think of him in Tómame en every cuenta en tu moment. casa. In your home. Y eso es lo que Dios les está diciendo. That's what God is saying. Vuelvan al primer amor. Come back to your Lo que first hagan love. no lo hagan sin mí. What you do, don't do Cuenta without conmigo. God. Count with God. Eso es lo que Dios dice. That's what God is Le saying. dice a esta iglesia, He's saying to a that la church, primera iglesia del to the first Apocalipsis, church of Revelation, que vino a ser una de las iglesias más fuertes, but that came to be one of the una de las strongest iglesias churches, fructíferas, a fruitful church, una de las iglesias que expandió el a evangelio, church that it expanded the evangelism, deshaciendo todas las that would doctrinas constantly de break los false griegos, doctrines of de los the Greeks, romanos, of the Romans, de la diosa of the Artemisa, false goddesses, deshaciéndolo de la diosa cutting them Diana. away, ¿Por qué? disowning Porque them. hubieron Why? hombres y mujeres Because there were que de men and verdad women se pararon that would y constantly dijeron, stand and vamos say, a vencer, "We are going to vamos a conquer. vencer, We are going to vamos a conquer. vencer, We are going vamos to a vencer a conquer. los nicolaitas, vamos a vencer al argumento, We are vamos a going to vencer conquer las each doctrinas de argument. Diana, We are going to vamos conquer the a doctrine, the false doctrines. Conquerors. a vencer, a vencer, a vencer, a vencer. Todo crecimiento comienza conmigo. Every growth begins with God. El primer animal que hay que vencer es el yo. Diga yo. The first animal that we No have es to el enemigo conquer is animal, pero ourselves. es que es así.
El primer animal que tiene que The vencer first es el animal yo. that we have to conquer is Es la ourselves. carne. Our own flesh. La carne es ociosa. Our laziness. La carne es dele descanso y va a querer más descanso. You give it rest and it's going to ¿O want no? more rest. ¿Ah? Dele dormir más y ella va a seguir durmiendo. You give it rest and it's going to want No, more no le rest. dé tanto placer a la chuletona esa. No. No. ¿Me entiende? Hay que moverse un poquito más. We have to keep trying Amén. day by day. Ya conmigo el que venciere. He that conquers. Yo quisiera verlos en la iglesia orando aquí. I would love to see you praying Orando en la here línea de in church. intercesión. Praying in the Pero line como of que están intercession. venciendo. Like if you were conquering each day. ¿Me entiende? Como que están venciendo, As if como you que were de verdad, conquering each si day. ustedes están en guerra, están en batalla, If porque you're algunos de in war, ustedes se les levanta el diablo de una because manera y de otra. We know that the Yo no enemy te comes miro against us peleando. each day. But Yo we don't no te always miro see you fighting. en ese fuego por Dios. We don't see you Yo no on te miro en fire. ese amor por Dios. We don't see you Porque with allí love. es donde Dios nos quiere. Because that's where God wants En you. esa batalla, en esa In pelea, battle, in constant constantemente, worship to Him. buscándolo, Praying to Him, amándolo, seeking Him. que eso es lo que Dios quiere. That's what God wants from us. ¿Me entiendes? Eso es lo que Dios quiere. Hay millones de cristianos en el mundo. There are millions of Christians in the world. Pero Dios un día nos va a sacar las cartas y las va a poner en la mesa. But God one day is going to take Yo fui out the primero cards para ti, no me and mientas. confront Yo no us. fui ni el quinto en tu And He's vida. going to say that we were Tú or we tuviste weren't otras first to Him. agendas antes que He's going mí. to confront us Tú and tomaste say what we decisiones, had no in me our tomaste. minds. Maybe Tú vas a decisions ver a without Dios Him. diciendo We're eso. going to see Lo God va a saying that decir. to us one day. Lo va a decir. He's going to confront La us. iglesia de Éfeso creían que estaban bien, no The estaban church of bien. Ephesus thought that they were De las okay. iglesias que vamos a ver, no hay iglesia perfecta. Of the churches that we see, Pero hay there was iglesias no mejores perfect y hay church. iglesias peores. But there were some that were Y maybe a esta little era una better de las off and some mejores. that were worse off. El problema es And que this se habían one just olvidado de happened to be a Jesús. little bit better off, Se habían but they olvidado forgot de su Christ. amor. They forgot Estaban their first secos. love. They were dry. Secos completamente. Día conmigo, póngase de pie, día conmigo. Stand today, please. Yo no voy a ser alguien Say, seco. I'm not going to be a dry person. Yo quiero de verdad ya fluir en mi I vida. want to flow in my life. ¿Sabes cuando un río está fluyendo y fluyendo y You know fluyendo? when a river is flowing, Cuando sus aguas están limpias. when its waters are clean, Cuando los ríos no corre el agua, when the river sus aguas están estancadas. doesn't run, Y its ese water is río stuck. comienza a apestar. And that river begins to Porque sink. ese río va a comenzar a acumular mucha basura, Because that river is going to accumulate dirt, animales, animals, cosas, desperdicios. different things. Y esa agua no se puede purificar. And that water can't just Esa be agua no se purified. puede limpiar. That water can't be Y clean. la razón por la que no se puede limpiar es porque el río no está And the reason corriendo. why is because the river isn't Vaya a running. ver un río que corra. Look at a river that's Es muy flowing, and diferente. you're going to see the difference. Ese río, That river, esa that agua water está corriendo y corriendo y is corriendo. running and running and running. Así es nuestra vida, That's how our life igual is. que ese río. And there is no, Ese río es el que te hace fructificarte. that river is what makes us fruitful. Saber que Dios está contigo. To know that God is En with ese us. río te va a venir pescados de diferentes tamaños. Te va a venir bendiciones de diferentes tamaños. Different things of En blessing ese río In that con river, Dios. Pero with tienes God. que tenerlo. with God. Tienes que de verdad decirle, We have to Señor, seek His presence. yo creo tu We presencia. have to believe in Yo His creo que presence. tú me estás usando. I believe that Yo you're creo using que me, tú me God. estás cambiando. I believe that you're Yo changing quiero me, ser God. I diferente. want to be different, Yo quiero, God. Señor, cambiar mi vida. I want to change my Yo life, quiero que de Father. verdad usted se lo diga. Yo no You quiero have ser, to tell Señor, Him with sincerity. como la iglesia de Éfeso, We don't want to be que like se the church of olvidó. Ephesus. Se olvidó del forgot primer their amor. first love. Yo no quiero ser We don't así. want to forget. Yo no quiero ser así. We don't want to be that way. Comiénceselo a decir a Dios. This is your time to tell God Comiéncele that. a pedir perdón. To ask Him Si has sorry. estado en una monotomía, If you've been stuck, seco, dry, buscándolo, looking for comienza Him. a pedirle perdón a begin Dios. to ask God for Comienza a forgiveness. decirle, Señor, This is your time cámbiame. to tell God, Que la change iglesia me. comience a orar. This is your time to Los pray. hermanos de Éfeso The people of no Ephesus, tenían quizás ni tambores ni guitarras. maybe they didn't Y have lo único music. que tenían eran sus voces. They only had their Lo único que voices. tenían eran sus palmas. only had their Tal vez hands. tenían su pandereta Maybe o they tal had vez a little tenían beat sus here and tambores. there.
Pero ese era un pueblo que de verdad aprendió a amar a They Jesús. learned to love Es un God. pueblo que aprendió a respetarlo. They learned to Es respect un pueblo God. que aprendió a They buscarlo. learned to look Yo for quiero que God. tú lo comiences a orar en esta Begin hora. to pray Le today. comiences a decir a esta hora: To say to this Espíritu hour, Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit. dámelo, Espíritu Call him Santo. Holy Spirit. La iglesia de Éfeso estaba bien ocupada The church of y Ephesus was querían really hacerse ver busy. bien ante las And they demás wanted to iglesias. look good amongst the Querían other hacerse churches. ver bien ante los They wanted demás. to look good Y estaban amongst others. trabajando, And they were working. estaban diezmando, They were tithing. estaban They were ofrendando, offering. estaban orando, They were praying. pero no estaban amando a But they Jesús. were not loving No lo estaban God. amando. They were No not estaban loving con esa God. pasión They didn't como have era al passion principio. for God. Ese amor That como era al first love like they principio. had at the Ese amor beginning. como cuando has amado a una persona That por love like primera when vez. you love Y somebody decir que sientes que no puedes and you vivir feel like you can't sin live esa without persona. them. Eso es lo que el Señor dice esta That's tarde. what God says this afternoon. Guárdate. Hold fast. Guárdate. Protect your Quiero que heart. ores en esta tarde y dile: Señor, guárdame Pray today and say, de God, toda protect me doctrina from any false doctrine. que quiera venir a For anything that confundirme. wants to come to confuse me. Guárdame Hold me de toda enseñanza from any falsa. false teaching. Guárdame. Protect me. Protégeme. Protect me. Padre, gracias, Father, Jesús. thank you. Este es el momento This is the time.